Ahora vamos a platicar del ejercicio 57. Dibuje un diagrama de transición, determine las clases de comunicación y calcule el periodo de cada uno de los estados de las siguientes cadenas de Markov. Vamos a resolver el inciso A. Tenemos aquí a la matriz de probabilidades de transición. Como un primer paso, vamos a dibujar su diagrama de transición. Tenemos aquí de una forma muy clara y sencilla cuáles son las probabilidades de ir de cada estado a los demás. Y se puede notar que del estado 0 solamente hay flechas de salida, excepto esta flecha que se le conoce también como bucle y es únicamente la única manera de llegar al estado 0 partiendo de él mismo. Bueno, en el siguiente inciso nos piden, o lo que consideramos como el siguiente inciso, nos piden calcular las clases de comunicación. En este caso podemos notar que van a existir estas tres clases. La clase del 0 únicamente contiene al estado 0. Es claro a partir del diagrama de transición que no hay manera de ir del estado 1 al 0 nunca, puesto que del estado 1 solo se puede ir con probabilidad positiva al 1, al 2 y al 3. Claramente hay una trayectoria de 1 a 2 y de 2 a 3, por lo tanto 1 sí se comunica con 3, 1 sí se comunica con 2, pero ni el 2 ni el 3 se comunican con el estado 0. El 2 y el 3 es muy claro que viven en la misma clase de comunicación, puesto que las probabilidades de ir de 2 a 3 y la probabilidad de ir de 3 a 2, ambas son 1. Entonces, tenemos así tres distintas clases de comunicación. Para el 1 es el mismo caso, solamente puedo ir al 1 mismo. Aunque hay trayectorias hacia el estado 2 y hacia el estado 3, por medio de ir a 2 y después a 3, nunca se puede regresar. Por tanto, no hay manera de ir de regreso del 3 o del 2 al 1. Y a pesar de que el 0 sí está comunicado con el 1 no está comunicado con el 0 como se vio antes. Por tanto, solamente el 1 forma parte de la clase del 1. Y por último, se pide calcular los periodos de todos los estados. Tenemos que el periodo del estado 0 es el máximo común divisor y aquí recuerden que van a ir los elementos n mayores o iguales a 1 tales que la probabilidad de ir de 0 a 0 en n es estrictamente positiva. Debido a que el estado 0 tiene un bucle es este de aquí, entonces es automático ver que se puede ir con probabilidad positiva en 1, en 2 pasos, en 3, etcétera, de 0 a 0. Ya
como se dijo en la clase, cuando en este conjunto está el valor 1, automáticamente el máximo común divisor no le queda otra opción que ser el 1. Mismo caso para el estado 1. También tiene un bucle y por tanto automáticamente están los valores 1, 2, 3, etc. Pero es suficiente con que esté el 1 para concluir que que el periodo es 1. Finalmente, para calcular el periodo del estado 2, vemos que solamente se puede ir con prueba positiva del 2 al 2 en 2 pasos. Como se ve aquí, las trayectorias son ir del 2 al 3 y después ir del 3 al 2. Entonces se va a poder ir en 2 pasos, o se va a poder regresar en 2 pasos, en 4 pasos, en 6 pasos, haciendo que el máximo común divisor sea el 2. Y como hemos visto antes, si dos estados se comunican entre ellos, su periodo es igual. Por lo tanto, el periodo del 3 también va a ser el 2. Por lo tanto, estos son los periodos de estos estados. Finalmente, vamos a platicar del ejercicio 59. El ejercicio 59 pide demostrar que no existe una cadena de Markov irreducible de periodo 0. La demostración la vamos a hacer de manera muy directa, argumentando por qué el periodo de cualquier estado de una cadena de Markov irreducible debe de ser de al menos 1 y por tanto no van a existir estados de periodo 0. Comenzamos diciendo, sea I un estado cualquiera de una cadena de Markov irreducible y J, distinto a I, otro estado. Es claro que si estuviera hablando de un estado cualquiera I y J cualquier otro estado, por la irreducibilidad tengo que I y J son comunicantes. Esta es la clave de la demostración. Vamos a sacarle jugo a esta consideración en el siguiente paso. Como I es comunicante con J, entonces existen N1 y N2, valores, recuerden, naturales, tales que se puede ir de I al estado J en N1 y se puede ir del estado J al estado I en N2. Esta es la definición de comunicación. Como I se comunica con J, tenemos la primera desigualdad y como J se comunica con I, podemos hablar de la segunda desigualdad. Ahora, ¿qué vamos a decir a partir de estas dos desigualdades? Bueno, vamos a usar nuevamente una propiedad que ha sido muy útil en otras ocasiones y es la propiedad de Chapman-Kolmogorov. Entonces, recuerden que esta cantidad que ahorita voy a usar, la probabilidad de ir del estado I al estado I en N1 más N2, por la propiedad de Chapman-Kolmogorov, se puede ver igual a la suma de la prueba de ir de I a cualquier estado K en N1 por la probabilidad de ir de cualquier estado K al estado I en N2. Eso sobre todos los Ks en el espacio de estados. Bueno, pero en particular
uno de todos estos sumandos es el que está aquí a la derecha. Es cuando tomamos la probabilidad de ir de I a este estado en particular J y por la prueba de ir de J al I. Entonces se da el mayor o igual porque este es un solo sumando de la suma completa que resulta de la igualdad de Chapman-Kolmogorov. Y cada uno de estos factores, por lo anterior, ya vimos que son estrictamente positivos, por lo cual tengo esta desigualdad. Y llego con eso a poder aseverar que, por lo tanto, el valor n1 más n2 pertenece al conjunto de los valores en los cuales puedo regresar en ese número al estado I con prueba positiva, puesto que esto es estrictamente positivo, entonces n1 más n2 pertenece a este conjunto. Y con eso ya tengo pues lo que quería, porque este conjunto ya comprobamos que no es vacío. Este conjunto, al tener al menos un elemento, ya vamos a poder decir que es distinto del vacío. Así que con ese hecho tenemos prácticamente la conclusión. Entonces, el periodo del estado I, que es el máximo común divisor de este conjunto, al ser el conjunto distinto del vacío, entonces existe al menos un valor y por tanto el máximo común divisor debe ser algún valor mayor o igual a 1. Si fuera, por ejemplo, el 8, pues el 8 tiene como divisores al 1 y al 8. Si tuviera el 8 y el 5, pues entonces los comunes divisores ya nada más sería el 1 y etcétera. Entonces, la clave de la demostración es verificar que este conjunto es distinto del vacío y entonces se puede decir que el periodo del estado I es efectivamente mayor o igual a 1. Como conclusión, entonces se tiene que por lo tanto, si I está en el espacio de estados para una cadena de Markov irreducible, por lo tanto, su periodo debe ser mayor o igual a 1. Y eso implica que no puede haber cadenas de Markov irreducible con periodo 0.